Llegamos al final. Segunda ponencia de la tarde. Es un placer. Una vez más, profundizar ya en la parte más retadora, ¿no? Y quizás más imprevisible del momento de la IA, y es las diferentes tipologías de modelos y cómo encontrar la que mejor se adapta al proyecto, a la transformación que queremos abordar. Modelos de última generación, LLMs, SLMs y modelos para desarrollo local. Eso es lo que van a abordar los speakers de la siguiente sesión, que tengo el honor de presentar, que son Héctor Blasco, Senior Cloud Security Architect, y Nacho Sánchez, también Senior Cloud Solution Architect de Microsoft. Después tendremos a Sergio Ramos, director de innovación de Asitur, que nos permitirá, ¿no?, a través de una conversación dirigida por David Hernández, director del área de empresas también de Microsoft, bueno, pues entender un poco más también el caso de uso y de transformación, la oportunidad de transformación que se ha vivido en Asitur. Sin más, por favor, un fuerte aplauso para Héctor y para Nacho. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y en un alarde de, vamos a decir, de originalidad, vamos a hablar, pues efectivamente, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de los diferentes modelos, en este caso, que nos podemos encontrar. Bien. Voy a cambiar el clicker. A ver. Correcto. Bien, básicamente, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Montones y montones de casos de uso que han ido apareciendo, que hemos podido ir encontrando en nuestras plataformas, en los distintos campos en los que nos encontramos, dentro de la automatización, la productividad personal, lo que sería el engagement con clientes y toda la parte de productos y servicios. Además, todos estos casos, como estamos viendo, están permanentemente evolucionando, están permanentemente cambiando, y de lo que hacíamos, por ejemplo, cómo planteábamos estas secuencias hace un par de años, hoy mismo y ahora mismo no tienen nada que ver, incluso ni de la forma en la que le estamos tratando. ¿Por qué? Porque las capacidades que nos vamos encontrando dentro de lo que es la propia inteligencia artificial también van evolucionando, van cambiando desde el punto de vista, pues, lo que podría ser detecciones, percepciones, monitorizaciones, la parte de inspección, toda la parte del análisis de sentimientos, dependiendo del área en la que estemos trabajando. Esto es una continua evolución con lo que nos vamos encontrando. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos? Tenemos que diseñar, tenemos que proveer un montón de herramientas y un montón de diferentes artilugios para poder articular todos estos movimientos. En este caso, sobre todo, acercándonos desde el punto de vista del desarrollador. Tanto mi compañero como yo somos de desarrolladores, y a pesar de estar en el punto de innovación, había que meter aquí un poco la cuñita. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un montón de herramientas con las que trabajar y que nos van haciendo todo el punto a punto, que nos permiten integrar cualquier tipo de solución que nos podemos encontrar dentro de lo que es nuestra plataforma, dentro de Microsoft, Microsoft Azure, AI Foundry, toda la parte de Machine Learning, por supuesto la integración con GitHub, y que además, pues lógicamente, la convivencia entre ellas es perfecta y la integración es completamente básica y necesaria. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues lógicamente nos lleva esto a poder tener integraciones tan buenas como podría ser con todos los lenguajes fundacionales. Podemos entrenarlos, podemos trabajarlos con la parte de Azure Machine Learning, pero además podemos tener esa interconexión con toda la parte de AI Service. Pues veamos, toda la parte de transcripciones, toda la parte de sentimiento, toda la parte de speech to text, y sin, sobre todo, olvidar la parte de lo que sería la parte de inteligencia responsable, toda esa parte de, digamos, de Responsible AI, todas esas herramientas que nos van a ayudar a poder un poco, pues, orquestar y manejar todo lo que nuestros modelos están haciendo. Por supuesto, todo esto de la mano dentro de lo que sería la administración de la parte de AI Foundry, por supuesto, como versión global, y además, desde el punto de vista del desarrollador, toda la parte de esa parte de Visual Studio Code, ese SDK, ese toolkit con el que nosotros podemos trabajar y desarrollar nuestras aplicaciones. Y, por supuesto, dentro del portal, ¿qué tenemos? Un catálogo absolutamente inmenso. Cientos de diferentes modelos, tanto de lo que son modelos fundacionales, modelos open source, LLMs, SMLs, dentro del propio portal. ¿Por qué? Lo veremos después. No siempre todo el mundo tiene que ir a un mismo modelo. A lo mejor nuestras capacidades económicas, o depende del tipo de caso con el que trabajemos, nos puede dar un punto o nos puede dar otro para poder trabajar con él. Con lo cual, tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que utilizar y cómo lo podemos utilizar.
En este caso, por ejemplo, pues tenemos los SLMs, lenguajes pequeños que podemos ejecutar prácticamente en cualquier sitio, y ya los, digamos, los grandes lenguajes, los cuales, lógicamente, nos cuesta, son más grandes, tienen más poder económico, más poder de procesado, etcétera, y tenemos que un poco que irlos pues, sabiendo dónde tenemos que probar. No todo el mundo tiene que ir directamente al mismo lenguaje. Dentro de la comparativa, pues lógicamente tenemos los SMLs, que lógicamente pues, son más, están entrenados con menos parámetros, tienen menos poder computacional, toda la contra de lo que tendrían los grandes modelos, ¿vale? Con un gran número de parámetros, lógicamente van a entender o van a ser capaces de interpretar y generar cosas más complejas, pero además también tenemos que tener en cuenta toda la parte de si son lenguajes propietarios o si son lenguajes open source. Lógicamente, un propietario pertenece a una organización, cerrado, las optimizaciones son exclusivamente para él, pero sin embargo con la parte de open source, pues quizá tenemos un poco más la habilidad de poderlo tocar, poderlo acomodar a las necesidades que tengamos. Y bueno, para poder enseñaros un poco pues, los diferentes modelos y cómo son y cómo trabajan, básicamente tenemos una pequeña demo que vamos a trabajar en este caso para que veáis cuál es el comportamiento, por ejemplo, vamos a trabajar en este caso, por ejemplo, con Phi, y le vamos a decir que deporte español ha ganado más medallas de oro. La pregunta, bueno, nos da el ciclismo. No sé si aquí hay gente avezada en deporte. Spoiler, no es verdad. ¿Vale? ¿Qué entendemos con esto? Los lenguajes, como muchas veces sabréis, seguro que lo habéis escuchado hoy varias veces, alucinan. Y dependiendo del tipo de modelo, si son pequeños, la cantidad de procesado que podemos trabajar con ellos quizá sea más pequeña y no funcione tan bien. Si, por ejemplo, en este caso nos vamos pues, a la versión, por ejemplo, de un GPT-4 y hacemos la misma pregunta, ¿qué deporte español ha ganado más medallas de oro? Aquí tenemos y nos está diciendo, es la vela. Spoiler, correcto. Efectivamente, en este caso creo que a la fecha en la que estamos y justo en el entrenamiento, ahora me parece que son 15 en lugar de 13, pero efectivamente es correcto. ¿Qué podemos ver? Que, lógicamente, un modelo más robusto, más grande, lógicamente nos va a dar respuestas mejores, pero podemos seguir haciendo que estos lenguajes se equivoquen. Por ejemplo, dentro de lo que es GPT-4, vamos a decirle que nos genere una frase con la palabra macarrones en tercera posición, ¿vale? Bueno, perdona. Mis disculpas, efectivamente. ¿Qué ha pasado? Nos ha generado y nos ha pedido perdón y la ha vuelto a generar y la ha vuelto a intentar. ¿Y qué ha ocurrido? La ha hecho mal. Entonces, ¿qué conseguimos o qué entendemos con esto? Primero, que no nos tenemos que fiar. Y segundo, que no directamente ningún tipo de lenguaje puede tener la verdad absoluta. ¿Qué ocurre? Si nos vamos a lenguajes que obviamente más superiores, modelos de razonamiento más complejos, y generamos la misma pregunta, como veis, perfecto, lo ha generado a la tercera. Ha encontrado, ¿qué tenemos aquí? Pues directamente lo que estamos viendo es que cuanto mayor poder de razonamiento, mayor número de datos, de contexto va cogiendo y más programa, más acertará. Pero siempre, y lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos con lenguajes, porque, pues bueno, con palabras y partes tan sencillas es muy fácil el que nos podamos equivocar. Y si queréis, volvemos a la presentación, por favor. Muy bien, creo que no lo has comentado, pero Phi, el modelo que ha usado, es un SLM, ¿vale? Correcto. Y volviendo un poco a hacer foco en los SLMs, os queríamos contar una característica muy interesante de los SLMs. Cuando nosotros pensamos en modelos y en Azure, casi siempre pensamos en desplegarlos en modo cloud, de ponerlos en la nube. Y los SLMs, al tener digamos que
un tamaño inferior a sus hermanos mayores, tienen la capacidad de poder ser desplegados en múltiples sitios, y concretamente en el mundo Edge. ¿Vale? Esto significa que podemos desplegarlos en entornos desconectados, en entornos más restringidos, con menos capacidad de cómputo, como puede ser nuestro móvil, o en lugares un poco, digamos, lo que viene siendo el mundo Edge, en gasolineras, una torre en medio del desierto, una antena en medio del desierto, sitios realmente donde no pensarías que necesitarías una conexión a Internet o a una nube para ejecutar un modelo. Y esto es una característica muy importante. Y también estamos viendo que estos modelos SLM se pueden ejecutar en nuestros propios portátiles. Ahora los portátiles, la nueva generación de portátiles, vienen con chips especiales que se llaman NPUs, preparados para hacer inferencia directamente en local, ¿vale? Entonces, tener en cuenta también que los SLMs pueden ser una opción muy buena para este mundo un poco más desconectado y con recursos más restringidos. Pues bien, hemos visto que hay muchos modelos, hay muchos tipos de modelos, y lo que nos interesa hoy es saber cómo y qué decisión tomar o qué cosas tenemos que pensar para elegir estos tipos de modelos. Hay 4 cosas principales en las que deberíamos pensar cada vez que elegimos un modelo. Nosotros hemos visto una tendencia, lo está viendo todo el mundo, y es que ahora mismo todo el mundo elige el mismo modelo para todo, ¿vale? Este modelo va cambiando a lo largo del tiempo, pero como os imaginaréis, seguramente ahora es GPT-4o. Elegir siempre el mismo modelo para todo es algo que no es óptimo, ¿vale? Entonces, ¿en qué podemos pensar para tomar otra decisión que no sea, por ejemplo, GPT-4? Bueno, obviamente tendremos que empezar a pensar en nuestro caso de uso. ¿Es necesario que nuestro modelo sepa 10 lenguajes o sea capaz de razonar en 10 lenguajes? ¿Es necesario que sea capaz de razonar? ¿O es necesario que genere imágenes o entienda audio? A lo mejor todas estas cosas no son necesarias. Estamos utilizando un modelo que tiene muchas capacidades, pero que si eligiéramos otro, el escenario se volvería un poco más óptimo. También deberíamos pensar en los recursos disponibles que tenemos o los que vamos a consumir. Nuestra empresa tiene una política de sostenibilidad a la que debemos cumplir. GPT-4 es un modelo que consume muchísimos recursos, ¿vale? Debemos pensar en dónde lo vamos a desplegar. Os acabo de contar antes que los SLM se pueden desplegar casi en cualquier sitio, en local, ubicaciones remotas. Debemos pensar en esto. Y, por último, debemos pensar en el rendimiento del propio modelo. Rendimiento en el sentido de desempeño del modelo, o sea, las capacidades que puede hacer. Si es muy preciso en sus respuestas, si es muy verboso, es necesario que, para algún caso concreto, estamos haciendo a lo mejor un proceso batch para analizar unos datos, necesitamos que responda verbosamente o con un lenguaje muy elaborado. Para un chat a lo mejor sí, pero para otras cosas a lo mejor no. Deberíamos pensar en estas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué proceso seguimos? ¿Qué consideraciones tomamos? Bueno, principalmente necesitamos analizar la calidad del modelo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo analizamos la calidad del modelo, pero necesitamos conocer la calidad del modelo. Necesitamos también saber si este modelo es personalizable, ¿vale? El modelo per se a lo mejor no nos funciona, pero deberíamos poder modificarlo o añadirle información adicional. Y deberíamos analizar las features, es decir, todas las funcionalidades que puede ofrecer el modelo, como ya he dicho antes, ¿no? Que pueda generar imágenes o no, o audio. Depende de lo que necesitemos, tendremos que elegir un modelo u otro. Y, por supuesto, una consideración muy importante es el coste. Pero no el coste ya únicamente lo que puede costar un token cada vez que lo generamos, sino el coste total de tener un modelo desplegado en una aplicación. Que esto puede impactar, por ejemplo, si pensamos en un modelo que tarda menos en responder o tarda más en responder a la misma pregunta, puede hacer que el resto de sistemas en nuestra aplicación, nuestro sistema, tengan que estar más tiempo desplegados. Esto puede hacer que incremente los costes o no, dependiendo un poco de la latencia que tenga el modelo. O al revés, podemos elegir un modelo que sea mucho más lento en responder, pero con un coste mucho inferior, ¿vale? Entonces debemos pensar en el coste, pero un poco más amplio, no simplemente en el coste por token. Vale, he comentado que para poder elegir un modelo o para digamos que, tomar una decisión acertada, deberíamos pensar en cómo customizar este modelo o si se podría customizar. Estoy seguro que habéis oído ya 20 veces el término RAG hoy. Tenemos 2 formas de customizar un modelo. Tenemos la forma de RAG, aumentar digamos que la capacidad de responder de este modelo dándole un contexto adicional a través de fuentes externas, bases de datos, incluso búsquedas a través de Internet, bases de datos tradicionales, de vectores y tal. Y la otra opción es hacer fine-tuning. Obviamente la primera es infinitamente más sencilla, pero hay casos en los que es necesario reentrenar el modelo para que la precisión aumente o para que se adapte a un caso de uso concreto. Entonces, en estos casos, tendremos que mirar si el modelo que vamos a elegir es capaz o podemos hacer ese fine-tuning sobre el modelo. ¿Cómo hacemos esto?
Diréis, ¿tengo que ir modelo a modelo haciendo pruebas, desplegándolo, tomando esas mediciones yo manualmente? No. En AI Foundry tenemos unos 1.800 modelos, así que imaginaros, ¿no?, la cantidad de opciones que tenéis a la hora de elegir un modelo. No solo GPT-4, tenéis otros 1.800 modelos ahí y deberíais tener una forma automatizada de tomar esta decisión. Estoy seguro que todos conocéis aquí el término DevOps. DevOps es un término, una metodología de desarrollo que se ha implantado completamente en todos los ámbitos del desarrollo de aplicaciones tradicionales, web y móviles y demás. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que para hacer aplicaciones basadas en GenAI, lo que tenemos que aplicar es básicamente DevOps con otro nombre, que lo llamamos todos ahora LLMOps o GenAIOps, pero que viene siendo lo mismo. Es decir, tener una metodología de desarrollo end-to-end, de desarrollo hasta producción, automatizada con una serie de pasos. ¿Y cuáles son estos pasos para las aplicaciones GenAI? Bueno, pues son los que estáis viendo. Son muy parecidos a los de DevOps, con una serie de matices adicionales que incluyen los modelos, como por ejemplo tener una etapa de descubrimiento donde tú puedas probar y hacer esas pruebas iniciales para descubrir qué modelo es el que realmente necesitas usar. Una etapa que llamamos fine-tune, no confundir con el fine-tuning de antes, sino ajustar un poco el modelo con tus datos adicionales, por ejemplo, haciendo RAG o demás. Una etapa de evaluación, que quizás es la más importante y la que vamos a ver después, para medir los resultados del modelo, para medir la calidad del modelo y así asegurarnos de que es el modelo que queremos. Y una última fase de deploy, o puesta en producción, que es donde pondremos el modelo productizado, lo mediremos, lo monitorizaremos, etcétera, etcétera. Esto digamos que son las etapas típicas de una pipeline de LLMOps. ¿Vale? ¿Cómo entonces medimos el modelo? Bueno, tenemos varias formas de medir un modelo para compararlo con otro. Tenemos la forma clásica, que son los benchmarks. Pues todos los modelos cuando salen se miden contra ciertos benchmarks estándares y podemos comparar. Vemos puntuaciones y demás. Podemos hacer evaluaciones manuales. Esto es lo que os podréis imaginar. Es coger una serie de preguntas, dárselas al modelo, ver las respuestas que nos da y compararlas nosotros con las respuestas que esperaremos. Los humanos somos muy buenos interpretando esas respuestas, pero este modelo no escala, ¿vale? Si tenemos que analizar muchísimas preguntas y muchísimas respuestas, o las respuestas son complejas de analizar, este modelo está bien para hacer unas pruebas iniciales, pero cuando tenemos muchas aplicaciones, este modelo no escala. Tenemos formas tradicionales de Machine Learning para analizar resultados, pero quizá la mejor forma, la mejor manera o la más interesante es utilizar otro modelo que de tal manera, igual que lo haríamos manualmente, lo haría él por nosotros. Una especie de juez que miraría las preguntas, miraría las respuestas que nos ha dado, las contrastaría con una base de datos de verdad y decidiría si eso, lo que está respondiendo es correcto o no, y daría unas métricas en un montón de ámbitos para que nosotros tengamos esa medida clara de si el modelo está mejorando o está empeorando, si hemos cambiado la versión, si hemos cambiado los prompts, qué está pasando a lo largo del tiempo. Y esto es ideal que lo metamos en nuestro pipeline del LLMOps para que esté totalmente autorizado en el ciclo de desarrollo. Con respecto a los benchmarks que he dicho antes, los benchmarks son importantes sí y no. Hay veces que, bueno, ya os digo, todos los modelos cuando salen se contrastan contra un benchmark y vosotros podéis comparar ahí. En el Foundry tenemos una tabla de modelos con todos sus benchmarks, podéis comparar por diferentes tipos de pruebas que se hacen, bueno, pues las típicas de generación de código, generación de lenguaje, cálculos matemáticos y demás. Entonces, se pueden comparar modelos con estos benchmarks, es importante hacerlo, pero nos da una visión un poco genérica, porque es posible que en nuestro caso de uso concreto esos benchmarks no estén tan ajustados como nosotros queríamos, ¿vale? Entonces, es importante hacer esa etapa adicional de evaluación. Los benchmarks nos van a dar una idea general, pero la evaluación real nos va a dar el valor real de lo que estamos buscando, si el modelo está acertado o no. Vale, pues vamos a ver ahora una demo de una evaluación automática, muy rápidamente. Lo he puesto yo, sí. Vale, en AI Foundry tenemos aquí un apartado de la izquierda de Evaluation. Lo que vamos a hacer es esa evaluación automática. Yo os digo, tengo una serie de preguntas y respuestas en un dataset. Esto lo vamos a ver de forma visual ahora, pero obviamente lo ideal es automatizarlo y tener un dataset muy grande, ¿vale? Entonces tengo preparado aquí una serie de preguntas. Add your dataset. Que las voy a subir. Están en un JSON, ¿vale? Las vamos a ver ahora mismo en claro.
Las preguntas son, esto imaginaros que serían cientos y cientos, un dataset de verdad para poder comprobar la calidad de un modelo y que se esté comportando como esperamos, serían idealmente cientos y cientos de preguntas. Tenemos aquí nada más que 3, pero con esto nos vale para probar. ¿Cuándo se celebró el último Mundial de Fútbol en España? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Y quién es el mejor jugador de tenis de todos los tiempos? Entonces tengo aquí 3 respuestas que supuestamente han venido de mi modelo que estoy probando y dice en 1982, es París y el mejor es Roger Federer. Y sin embargo yo tengo aquí un contexto que se ha extraído de nuestra base de datos de contexto en el que dice que bueno, el Mundial es en 1982, la capital de Francia es París, pero el mejor jugador de tenis dice que es Nadal. ¿Vale? Entonces aquí hay una contradicción y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice. Cuando yo lanzo una nueva evaluación aquí, puedo elegir muchísimas métricas. Vamos a elegir ahora mismo que el grounding esté bien hecho, es decir, que esté acertado al contexto que yo le he dado, que tenga relevancia, que sea coherente y que sea fluido en cuanto al uso del lenguaje. Como os decía, necesitamos un juez, y ese juez es un modelo. Yo aquí voy a elegir un modelo cualquiera para hacer esta evaluación. Obviamente, la elección del modelo también para ser juez es importante. Ahora no voy a meter en esto, pero bueno, elijo GPT-4 y le digo simplemente que me cree la tarea, por ir un poco deprisa, la lanzo. Esto tarda unos minutitos, 2, 3 minutitos, y finalmente nos da unos resultados. Dejo aquí la tarea creándose y tengo aquí los resultados ya de una evaluación que he hecho hace unos minutos y podemos ver. ¿Qué nos dice cuando termina esta evaluación? Bueno, como le he pedido varios tests, hay muchos más tests, ¿vale? Pero le he pedido estos, relevancia, groundness, coherence y fluency, y nos dice un score para cada una de las preguntas que le hemos dado. ¿Vale? La que nos interesaba un poco era la parte de groundness, que es donde veíais que había cierta discrepancia. Como veis, hay una pregunta de las 3 que ha dado un score de 1, una puntuación de 1, que es la más mala, y 2 que han dado 4 y un 5. La de 1, obviamente, es la de Rafa Nadal, porque está diciendo, si nos vamos aquí, que la respuesta es completamente opuesta al contexto que yo le he dado. Él ha sacado el contexto de una base de datos, la está comparando y dice, no, pues me está diciendo que es Rafa Nadal y tú me has dicho que es Roger Federer. De esta manera podemos detectar rápidamente que efectivamente hay una discrepancia en lo que estamos haciendo. Imaginemos que esto lo corregimos, cambiamos esa base de datos y volvemos a repetir esa iteración. Tengo aquí 2 iteraciones anteriores, una de ellas es la que acabáis de ver, la iteración número 1, y otra es la iteración número 2, donde le he pasado un dataset nuevo en el que la respuesta correcta era Rafa Nadal. Entonces aquí, bueno, veremos que el groundness ha aumentado, incluso, si vamos para atrás, podemos comparar las iteraciones entre ellas. Bueno, esta que veis aquí abajo que está empezando es la que acabo de lanzar ahora mismo. Podría llegar a comparar 2 iteraciones y ver la diferencia entre ellas. ¿Vale? Si veis aquí, en la parte de groundness, vemos que ha aumentado la puntuación, ha aumentado en 1. Entre 1 y 5 ha aumentado un 1. ¿Qué significa esto? Que hemos mejorado. Esta es la idea. Necesitamos introducir esto en nuestro circuito de LLMOps para que, idealmente, de forma automática, seamos capaces de medir continuamente en qué momento, o sea, en qué tipo de calidad estamos y en qué tipo de modelo nos encontramos. Vale, pues para terminar, simplemente hacer un breve resumen. Tenemos muchos tipos de modelos, LLMs, SLMs, propietarios, open source, basados en nube o no, podemos desplegarlos algunos de forma local. Es importante elegir en todo momento el modelo adecuado para el caso de uso que tenemos entre manos, porque esto puede hacer que sea mucho más eficiente en varios ámbitos, como hemos comentado, no solo en coste. Y al final, si esto lo hacemos de forma automatizada o lo incluimos en este ciclo del LLMOps, lo que vamos a tener es más agilidad en el desarrollo, mejores resultados, como hemos visto, una medición clara de lo que estamos haciendo, siempre sabemos en todo momento lo que estamos haciendo, y le daremos mucha más agilidad en la parte de innovación al equipo de desarrollo para que pueda probar otros modelos, otras versiones del modelo, ¿vale? Sin miedo a equivocarse y sabiendo en todo momento que pues lo que le está respondiendo es lo correcto. Bueno, pues nada, daros las gracias y damos la entrada ahora a David Hernández y a Sergio Ramos para que hagan la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias a todos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Muy bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quería empezar pidiéndote que nos cuentes brevemente qué hacéis en Asitur y, en concreto, el departamento de innovación que tú lideras, qué función tiene dentro de la compañía. Pues muchas gracias, David, también por invitarme y muchas gracias a vosotros por estar aquí a última hora. Esperemos que estos 15 minutos os aporten, o estos 20 minutos de conversación os aporten aprendizajes nuevos, ¿no? Asitur es una empresa muy poco conocida, pero es una empresa que gestiona entre el 15 y el 20% de todos los siniestros de España de hogar y asistencia en carretera. Es decir, cuando nos quedamos tirados con el coche o en la dana, con los jaleos que ha habido con los coches y con las casas, pues 1 de cada 5 pues es Asitur quien está detrás resolviéndolo, ¿no? Es una empresa montada por empresas aseguradoras para concentrar esa parte de gestión de siniestros, ¿no? Yo creo que el otro detalle importante de Asitur, por lo que os vamos a contar ahora, pues es que si el sector seguros no es un sector que brille por su capacidad innovadora, digamos, y por su aversión al riesgo, más bien todo lo contrario, ¿no? Pues el reto, digamos, de innovar y de trabajar con la IA, pues es aún mayúsculo, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Nos dices un sector quizá no muy innovador, pero sin embargo yo recuerdo conversaciones con vosotros muy tempranas, ¿no? Cuando prácticamente habían aparecido las primeras versiones de Azure OpenAI, donde ya empezabais a investigar y a ver qué valor le podíais sacar a la plataforma. ¿Qué os llevó a ser pioneros un poco en la adopción de la tecnología? Pues yo diría que 2 factores, ¿no? Uno es nuestro propio negocio. Al final nosotros nos dedicamos a que nos llamen los asegurados o los mediadores cuando tienen un siniestro y a darles información sobre ese siniestro, ¿no? Son procesos en mucho volumen, pero procesos relativamente poco complejos, ¿no? Entonces, cuando el segundo factor soy yo, ¿vale? Que como director de innovación, pues llevo muchos años en dirección de operaciones y de tecnología, y un poco cuando tuve la primera experiencia personal y el primer contacto con lo que era la IA generativa, pues dije, ostras, la que hay aquí para Asitur, ¿vale? Y entonces desde ese momento, esto fue pues como enero de 2023 o por ahí, decidí que el 90% de nuestros esfuerzos de innovación iban a ser para IA generativa, desde aquel entonces, y seguimos igual. Y bueno, empezamos dando unos primeros pasos. En aquel momento no había mucho producto ni mucha plataforma. Encontramos a unos ucranianos que habían montado una startup un mes antes y ya tenían cientos de clientes empresariales y empezamos a juguetear con aquello. Bueno, nos contabas que en ese proceso de empezar a jugar había sido algo fundamental la creación del laboratorio de IA, ¿no? Que había permitido dinamizar mucho la sistemática de pruebas, el avanzar en pruebas de concepto muy rápidas. Nos hablabas de hasta 40 en su momento, ¿no? En el primer año, y luego en algunas el impacto que había tenido el pasar eso a MVPs. Y ¿cómo nos contarías qué aportó eso y qué impacto tuvo en la organización? ¿Cómo resumir aquello, no? Bueno, voy a empezar un poco explicando qué es innovación para nosotros, ¿no? Porque en cada empresa es un poco diferente lo que es el concepto de innovación, ¿no? En nuestro caso son como 3 patas principalmente. Una, lo que es cultura innovadora, que le llamamos, es tratar de un poco de cambiar la forma en la que trabajan las personas, en que se enfrentan a los retos, en cómo comparten problemas y los trabajan entre ellos, ¿no? Hay otra parte muy importante que es de vigilancia e inteligencia competitiva, que le llamamos, que es básicamente ser capaz de absorber del mundo toda información que sea importante para las personas claves de la empresa y hacérselas llegar, en el formato que sea, ¿no? Puede ser tecnología, noticias, lo que sea. Y luego la tercera pata, que es la pata a la que más esfuerzo le dedicamos, que es lo que llamamos la fábrica de innovación, ¿no? Entonces nosotros ya trabajamos con una metodología, vamos a decir, de tratar de separar el grano de la paja y de todas las ideas que se ocurrían internamente, pues ver cuáles aquellas podían tener más sentido, seguir avanzando, ¿no? Al final esto es una pelea de a qué le dedico yo los recursos que dispongo, ¿no? Y innovación debe servir un poco para filtrar aquello, ¿no? Entonces, claro, cuando vimos un poco lo que se veía con la IA generativa, incluso creamos un término nuevo, le llamamos el IA Express, porque era ya todavía más rápido, ¿no? Aquí se trata de coger ideas y ver cómo darles forma. Claro, nuestra agilidad interna no era muy fuerte. Entonces, pues lo que hicimos, vimos ahí una oportunidad en crearnos un entorno en Azure independiente dentro de nuestro tenant para garantizar todo lo que es seguridad de la información, datos, protección de datos sensibles, porque obviamente los datos con los que jugamos nosotros son los de las aseguradoras, no los nuestros. Y entonces en ese laboratorio pues, nos permitió
ir aprendiendo, ir gestionando un montón de pruebas de concepto, que al final es eso, es como soy capaz de, a partir de una idea, de un reto, pues con el mínimo esfuerzo y coste, llegar a confirmar o no las hipótesis clave que le permitan seguir avanzando en el proceso hasta que se convierta en un proyecto, ¿no? Al principio íbamos un poco más lentos y pues 1 o 2 meses le dedicamos a cada cosa, pero vas cogiendo velocidad de crucero y la verdad es que en 2024 cerramos con más de 40 POCs, con más de 40 POCs gestionadas, que para que os hagáis una idea, pues los recursos que pusimos en aquello no eran para nada magnánimos, no somos una empresa muy grande, ¿no? El coste tecnológico de todo nuestro laboratorio en ese año no llegó a los 20.000 euros en Azure, eso no es muy buena noticia para Microsoft, pero para nosotros sí. Y lo que sí es, y los recursos humanos que invertíamos ahí tampoco eran muchos, ¿no? Eran, pues al final en la innovación, lo que le puedes dedicar, pues ponle que 2 FTEs, un becario, y con eso fuimos capaces de poner eso en 40 y pico casos, ver cuáles tenían sentido, cuáles no para la empresa, qué impacto potencial podían generar, que no lo definíamos nosotros. Yo creo que esta es una de las claves, era el propio negocio el que, de la idea al que le perteneciese ese reto o esa posible solución, pues era el que definía, oye, pues yo en esta idea creo que voy a conseguir X euros al año o X euros de impacto. Y un poco el ratio más sorprendente es que el ROI medido como la división entre el impacto potencial y el coste que tuvimos superaba las 40 veces, ¿no? Que yo creo que es absolutamente llamativo, ¿no? De todas esas POCs, pues como decíamos, esto fue de 2024, pues hay algunas que ya han seguido avanzando, se han convertido en productos mínimos viables, que también hemos sido capaces de montar casi autónomamente en innovación, porque la verdad es que es bastante fácil a día de hoy montarte una web app, conectarla con un modelo, darle datos de contexto y llegar a soluciones, ¿no? Y entonces ha habido algunos casos que por lo fuesen más fáciles o tuviesen mayor impacto, pues generaban más interés y seguíamos avanzando con ellos mientras seguíamos con la fábrica probando nuevas ideas, ¿no? La verdad es que hasta nosotros mismos nos sorprendimos un poco, ¿no? Porque antes de empezar a montar ese laboratorio de IA Express, nuestro modelo de innovación, que llevaba funcionando 3 años ya antes en Asitur, ni mucho menos íbamos a esa velocidad y ni mucho menos tenía esos impactos, ¿no? La verdad es que nos sorprendimos todos. Incluso alguna de esas ideas muchas veces la pones como producto mínimo viable y el salto a pasar la producción es relativamente sencillo también. Súper interesante. Déjame que te haga una obligada y es ¿por qué Microsoft, ¿no? ¿Por qué Microsoft, que desde el principio creo que lo tuvisteis claro, y qué papel, cuál es la experiencia que has tenido trabajando de cerca con nuestros equipos y con nuestra tecnología, con la plataforma? Vale, pues la primera razón, que ya venía de antes, digamos, de esta parte más enfocada a IA generativa, pues es que es una empresa que siempre ha apostado por Microsoft. Entonces, hay SQL, la base de datos, todo es Microsoft. Entonces, para mí como innovación, a la hora de, si entiendes el ciclo completo de innovación a proyecto en producción, pues todo lo que sean tecnologías que ya se van a comprar en fases posteriores, pues me facilita mucho el trabajo, nos facilita mucho el trabajo a todo el equipo, ¿no? Pero yo creo que las razones casi más importantes fue que cuando echamos a andar con estos ucranianos nos dimos cuenta que ese no era el camino. Empezamos a hablar con vosotros y la verdad es que nos pusisteis todo tipo de facilidades. Nosotros teníamos ganas de aprender, de probar y de hacer cosas interesantes. El equipo de cuenta nos atendió espectacularmente, los especialistas de la parte de IA también, incluso esos programas de innovación que tenéis tan interesantes en los que hemos estado metidos, pues nos han permitido que recursos vuestros de todo el mundo nos ayuden a aprender, a entender y a resolver un poco los retos que nos encontramos a la hora de probar cosas más complejas, ¿no? Pero la razón principal es la que decía antes, ¿no? Para nosotros es una obligación que no pueda haber el mínimo riesgo con los datos. Entonces, para mí era una garantía, pues oye, tenemos una suscripción, el compromiso de Microsoft de que todo lo que está en nuestro tenant no tiene ningún riesgo de fuga, pues al final nos creamos nuestro propio espacio privado dentro de ese tenant y ahí pues campábamos a nuestras anchas, obviamente sin conectar con los servicios en producción, pero esa razón, digamos, de protección de datos sensibles y de protección de datos personales fue otra de las razones fundamentales para casarnos con vosotros en este viaje. Muy bien. Oye, y por ir un poco enfocando el final y de la entrevista y mirando al futuro, ¿cómo lo ves? Seguramente hoy una de las palabras que más hemos oído en todas las sesiones es agentes. Parece que es la nueva ola de innovación muy ligada pues, a los LLMs y demás. ¿Qué impacto, o sea, crees que Asitur va a ir por ahí? ¿Qué impacto
crees que va a tener? ¿Cómo lo ves? O sea, yo tengo mi visión particular, es un poco agresiva, pero yo creo que sí, ¿no? Que al final, en nuestro caso particular, por cómo es el negocio, pues la IA va a afectar en la gran mayoría de los procesos, facilitando el trabajo a nuestros tramitadores, pero a la vez permitiendo a los usuarios un acceso mucho más fácil y sencillo a la información, una mejor experiencia, ¿no? Y además yo creo bueno, perdóname que se me ha ido el hilo. Vuélveme a repetir la pregunta porque me he ido por los cerros de Úbeda. Agentes, ¿cómo ves el Vale. futuro? Toda esa parte de agentes, pues, o sea, nosotros tenemos que construir un camino, es una tecnología que todavía está como está, ¿no? Pero yo creo que el mejor ejemplo al final se vive en carnes propias, ¿no? Yo a mi equipo y en la empresa, todo ese impulso de cultura, pues el mensaje es hay que entender cómo funciona esta tecnología, ¿no? Hay que sufrirla en tus propias carnes, en tu entorno privado si quieres y en tu entorno personal, porque eso te va a hacer abrir la cabeza y entender cómo puede afectar a tus procesos, cómo puede cambiar tu forma de trabajar, ¿no? O sea, yo en particular, que fuimos los pioneros probando un poco Copilot, dentro de innovación hubo 2 personas, ¿no? Que dijimos, vamos a activar Copilot y a probarlo, ¿no? Pues al principio es como todo, ¿no? No tienes muy claro cómo usarlo en tu día a día, no tienes muy claro qué hacer. Ahí hacéis muy buen trabajo, yo creo que de divulgación y de comunicación. Y la realidad es que a día de hoy es mi compañero inseparable. Tengo más de 29 agentes yo creados en mi Copilot para mí, para mis cosas, y te aseguro que lo uso, vamos, día a día, constantemente descubro usos nuevos, ¿no? Desde simplificar cómo hacer un research hasta el otro día teníamos que hacer un brainstorming de servicios de valor añadido. Me creé mi propio consultor estratégico McKinsey, pues le iba dando ideas y me iba estructurando un poco la forma de pensar para construir todo aquello, ¿no? Yo creo que también, si estamos acabando, hay un par de mensajes más que me gustaría compartir un poco con la audiencia, ¿no? Y creo que un mensaje es, cuando os dedicáis a priorizar casos de uso, que creo que es lo que toca hacer ahora para poder elegir en dónde poner, digamos, las habichuelas, pues hay que priorizar la factibilidad sobre el impacto, ¿no? Creo que hay que entender que la IA generativa es una tecnología relativamente joven y no hay que ponérselo difícil. Creo que es muy fácil conseguir que cosas fáciles funcionen y hacerlas escalar poquito a poco, ¿no? Y eso para mí es un mensaje clave. Y si entendemos ese mensaje clave, lo que quiere decir es no te metas en grandes inversiones, porque a la velocidad a la que esto se mueve, pues cuando hayas acabado con ese macroproyecto, pues habrá cambiado mucho la situación, ¿no? Ve dando pasitos pequeños, pero que sean sólidos. Y yo creo que la otra es practica, experimenta, haz que la gente facilítale entornos de trabajo, facilítales la autoinnovación, facilítales los entornos en donde ellos mismos puedan hacer esa misma labor de innovación dentro de sus equipos, porque realmente es cuando la curva expansionista se multiplica, ¿no? Pues, o sea, un poco lo que nos ha ocurrido dentro del equipo de innovación, ¿no? Probando y jugando, y nos hemos dado cuenta del potencial que tiene al final, ya no solo los agentes, nosotros hemos probado entornos multiagentes, hemos probado, pues un poco intentamos probar lo último que sale, ¿no? Y cada vez te vas sorprendiendo más en todos los aspectos, ¿no? Y está clarísimo que los algoritmos van a mejorar muchísimo, que aquí hay una carrera tanto a nivel de canales por los que puedes interactuar con ellos, como modos de razonamiento, como especialización, como algoritmos de nicho. Incluso yo creo que es de lo que estaremos hablando en años venideros, ¿no? De cómo hay algoritmos para el sector seguros o algoritmos para la gestión de siniestros o para el sector legal, ¿no? Como muy especializados. Y desde luego lo que hay que hacer es no perder este tsunami, aprenderlo a surfear, y para eso hay que echarse al agua, remar y disfrutar ese camino, ¿no? Porque es apasionante. Muy bien, pues oye, súper interesante. Muchísimas gracias, Sergio, por tu testimonio. Y damos paso al cierre de la sesión. Muy bien. Gracias. Gracias. Un cierre de oro para un día estupendo. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado. Al final de este track de innovación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante este día, tanto a los que estáis aquí con nosotros en la sala como los que estáis online. Esperamos que hayáis disfrutado de las sesiones y que hayáis aprendido un montón. Un enorme agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a todos los organizadores del evento, a todos vosotros, por supuesto. Y, en definitiva, a todo el mundo que ha hecho posible que estemos hoy aquí. Así que muchísimas gracias. También al que hizo las palomitas, que estaban muy Y al que ricas. hizo, Eso es. efectivamente. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias a todos. Os esperamos en el siguiente evento. Siempre dispuestos a recoger vuestro feedback, vuestras opiniones, para hacer de vuestra experiencia una experiencia mejor y a seguir impulsando la IA y la IA responsable. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
How do we empower every person and every organization on the planet to achieve more? It starts with one. From one employee to a team, collaborating with another team. From one partner to their customers, to their customers' customers. Expanding opportunity. Earning trust. Protecting fundamental rights. And advancing sustainability. For our society. Our economy. Our world. That's the impact. That's the impact. That's the impact each of us can have. That's our collective opportunity. 220,000 employees. Empowering 8 billion people on the planet. We are in a new era of AI, where we will be able to build as fast as our imagination, unlock our creativity, and innovate responsibly. As we take on society's biggest challenges. Together, we can ensure these benefits reach every country, every industry, and every individual. When we empower every person and every organization on the planet to achieve more, we empower the world.